Sí, toma un descanso. Los años inflacionarios de la posguerra fueron más difíciles para nosotros que los años de guerra. Los años de guerra tuvimos un buen tiempo, pero los años de la inflación fueron simplemente horribles, que oscilaron entre millones y miles de millones y billones. Y es imposible predecir la reanudación del Festival de Música en absoluto, ya que la financiación se reduce día a día. Como he dicho, al final son billones. Por supuesto, Siegfried fue atacado por todos los lados y debería estar allí para reiniciar el festival. Pero tenía toda la razón al decir que esto simplemente no sería posible sin una moneda fija. Es por eso que hemos tenido que retrasar una y otra vez la reanudación de las vacaciones hasta que los mercados declaren estabilidad. Esto sucedió en otoño. 23. Entonces Siegfried decidió inmediatamente hacer 24 festivales, pero no quedó ni un centavo, y todo cayó víctima de la inflación, como ya os había dicho antes. El estallido del Festival de Música de Guerra, el estallido de la guerra, cómo se interrumpió el Festival de Música en ese momento. Tuvimos que devolver todo el dinero porque no teníamos ningún contrato contra fuerza mayor en absoluto, no teníamos planeado nada, etc. Así que decidió hacer una gira de conciertos en los Estados Unidos. Tuvo lugar entre enero y marzo de 1924. Simplemente es imposible pensar en una nueva producción o algo así. Tuvo el coraje de repetir los maestros cantantes de 1911 y 12, como lo hicieron en 11 y 12, e incluso los mismos cantantes durante la mayor parte de los 24. Para ello hizo el Percival y el Anillo, pero como he dicho, todo en la decoración de antes de la guerra es un comienzo y nuestro público todavía lo recibe con mucha gratitud. Se ha agotado, por así decirlo, a diferencia de hoy, pero al menos podemos estar satisfechos año tras año. Sus ingresos aumentaron y cuando Siegfried tuvo que terminar su trabajo en 1930, completando su última gran obra debido a su muerte repentina, la situación financiera de Bayreuth se consolidó de nuevo, así que entré en las relaciones ordenadas que él ofreció. En su testamento, Siegfried heredó su última obra. Este es un gran Tannhäuser, que lo logró con la ayuda de una gran donación de los llamados Tannhäuser. El equipo de Tannhäuser es conocido por ser muy costoso e incluye un gran elenco, como el ballet y el coro. Esta donación de Tannhäuser fue hecha en su 600 cumpleaños, regalo de cumpleaños por un importe de 100.000 marcos. Fue una cantidad considerable en su época, por lo que fue capaz de interpretar su Tannhäuser, posiblemente su última canción, cuando estaba en AU4. Murió repentinamente de un ataque al corazón en agosto de 1930. Por supuesto, comencé esta sucesión con mucho miedo. Así que inmediatamente después de su muerte volví al festival. He estado con él en el hospital durante los últimos 18 días y luego intenté. Gracias a la colaboración y la lealtad de todos los miembros, he logrado completar el festival como él lo había planeado. Para los 31
Solo planeo reproducir el espectáculo de 1930, porque primero tengo que ver cómo he seguido. Dirección artística. Por mi parte, he sido excluido desde el principio. No creo que tengo derecho a hacerlo, aunque Siegfried probablemente crea que soy capaz de hacerlo. Siempre fui a todos los ensayos, a todos los espectáculos, a todas las audiciones de cantantes, etc. Y aprendí mucho, mucho. Siempre me siento junto a él cuando ensayo. Su voz era muy débil, por lo que en ese momento mi voz no era tan ronca y fría como suena hoy, y en ese momento tuve que, porque no existía un método técnico de transmisión, siempre me dejaba llevar sus arreglos del público al escenario, por lo que obtuve el título honorífico de trombón soprano. Adquiridos. Me llama Subram Posaune, y por eso, a pesar de mi absoluto conocimiento de todo y del Festival de Música, no me atrevo a actuar de forma independiente de ninguna manera por las exigencias y exigencias artísticas. Ahora, después del Festival 30, pienso mucho a quién puedes traer aquí como consultor artístico o director. Allí me enamoré de Heinz Tietjen, director general del Teatro Nacional y la Ópera de Berlín. Winfried Wagner, Mi tiempo. Furtwängler, Guardia Pretoriana, Sabata. Sí, Tietjen me sugirió a los 31 años que probara Furtwängler para Bayreuth, donde estaba Toscanini. Llegué aquí en 1930 a través de mi marido como director de Tannhäuser y Tristan, quien quería abandonar. Furtwängler se hizo cargo de Tristan en 31. De lo contrario, todo sigue siendo como era el año en que mi esposo murió, es decir, en 1930. 17. Este cantante ha escuchado Mira cómo trabajamos en Bayreuth. Entonces, tenemos 32 años de descanso. En el pasado, solo jugamos 2 años en Bayreuth, con un año de descanso para que pudiéramos hacer nuevos arreglos para el año 33. Tietjen sugirió que deberíamos formar una especie de triángulo en la base del triángulo Tietjen y Furtwängler, y en la parte superior del triángulo, yo debo decir que estos dos caballeros, con su autoridad absoluta, han obedecido a mis deseos de una manera conmovedora. Siempre es así. Si los dos no están de acuerdo, entonces mi decisión será aprobada por ambos. Así que es una forma muy extraña, pero increíble de trabajar. Realmente lo logramos. Así que puedo decir ahora que desde los 33 años hemos hecho ajustes en Reut. Así que empezamos a volver a jugar. De hecho, Siegfried fue así. Él no lo hizo. Es un revolucionario. Siempre lo ha sido. Entonces, él es más evolucionado. Por ejemplo, él nunca rehizo el anillo por completo de una sola vez, sino solo parcialmente. Así que de repente, un día apareció un anillo completamente nuevo. Pero en el año 33 hicimos un anillo totalmente nuevo. Y, por recomendación de Tietjen, me encontré con el diseñador de escena Emil Pretorius, que es literalmente famoso en todo el mundo. Pude contratar escenografías para todos los espectáculos. El equipo de trabajo de Tietjen, Pretorius y Furtwängler demostró ser excelente, y gracias a la posición de autoridad de Tietjen en la vida teatral alemana, también fue capaz de encontrarme fácilmente
cualquier cantante y director que quisiera. Por ejemplo, Toscanini canceló su compromiso de dirigir el Passeval en el año 33 por razones puramente políticas. Titchen me sugirió ir a Richard Strauss y pedirle a Richard Strauss que se hiciera cargo de Parseval. Esto se ha vuelto muy difícil para mí, porque el avestruz es después de todo un grano. Toscanini no canceló a Paciban, de 33 años, hasta junio. Así que Richard Fausto debe haber sentido que era un penitente. Fui allí y recibí una recepción conmovedora y, sin dudarlo, prometió venir a Bayreuth para dirigir a Paciban. Pero debo decir que no lo hizo solo por Bayreuth, sino por... Confirmó repetidamente su lealtad a Richard Wagner, Richard Krauss, que probablemente también lo hizo por Titchen, quien hizo mucho para sus espectáculos en Berlín. La muerte de Cosima y Siegfried en 1930. Sí, de vuelta a 1930. El 1 de enero ha sido un año bastante trágico y difícil para Bayreuth o para nuestra familia. En abril de 1930, mi suegra murió a la edad de 93 años, en ausencia de mi esposo. Estábamos juntos en Milán y Scala dirigió toda la carrera en italiano. Luego planeamos un viaje a Grecia. Mi esposo ha anhelado toda su vida ir a Grecia. Y ahora este espacio finalmente se va a hacer realidad. Entonces llegó la noticia impactante de Milán. Mi suegra muy seriamente satisfecha. Y deberíamos volver a casa. Luego conducimos directamente desde Milán a través de Suiza. Entonces Suiza dejó mi auto, así que fuimos a Bayreuth, pero ya no estaban vivos. Ella estaba tendida en el vestíbulo de la casa, luciendo hermosa, y el funeral también tuvo lugar en el vestíbulo. Mi marido es tan pálido, estaba en un estado tan emocionado que me preocupaba en ese momento que tal vez no pudiera soportarse. Luego preparó la 30ª edición del festival. Pero luego hubo un ensayo general en un aislamiento espiritual en el segundo acto. Después de la muerte de Siegfried, sufrió un ataque al corazón y luego fue trasladado al hospital municipal, donde permaneció 18 días sin poder ser rescatado, como ya se ha mencionado, el día 4. Murió en agosto. Por supuesto, absolutamente tengo la impresión de que la muerte de su madre lo ha afectado tan fuertemente. Él tiene una buena enfermedad cardíaca con su otro seguro. Es algo muy difícil. Y mi tarea después de su muerte, por supuesto, es doble. Una es que soy madre y la otra es que tengo que gestionar y representar a la familia. En tercer lugar, tengo lo que se llama gestión de festivales, pero lo comparto con Titchen y sus predecesores. Arreglé los problemas en casa. Así que puse a una joven Anneliese Lotte Smith para mis hijos, ambos en la escuela secundaria en ese momento. Y ella misma terminó sus estudios en humanidades y tomó muy buenas lecciones de piano durante 10 años. La contrataba para cuidar a los niños, básicamente como educadora. Y por cierto es una pequeña ama de casa muy hábil, por así decirlo, a la que puedo confiar las cosas del hogar. Por ejemplo, cuando llamé desde la sala de festivales para decir que hoy teníamos 612 personas al mediodía
y ella lo hizo sin esfuerzo y funcionó. La vieja niñera cuida el cuerpo de los niños. Emma es impecable. Claro que tengo que seguir asumiendo los deberes de representación. Por cierto, nos dirigimos al Festspielhaus a las 8:00 de la mañana y a veces no llegamos a casa hasta las 4:00 de la mañana. Lo más importante es Parseval. Tiempo con el scooter, porque esta decoración siempre hace olas en la fábrica hasta que están todas arregladas. Entonces este Parsifal nos da mareos a algunos. Sí, eso es, estoy así, entonces estoy así, entonces me lavo en el medio, no entre todo y va muy bien. Nuevo Parsifal. Así que sí, en 1933 se planeó, entre otras cosas, una nueva bola de envoltura. En realidad no tanto por razones artísticas, sino por razones técnicas. Se trata de viejas decoraciones de 82 años y poco a poco se están volviendo tan desgastados que nuestro entonces director técnico, Friedrich Kranich, simplemente explicó que ya no podía asumir la responsabilidad de la garantía y que no podía pasar nada, que el conjunto se derrumbara y el lienzo se rompiera. Así que decidimos volver a empezar la vida de Percival en el 33 para la ira de mis cuñadas. Entonces, ¿cómo puedo ver el paisaje en el que se detiene la mirada del maestro? Han lanzado una gran campaña, una gran petición para dejar Parsifal tal como está, quizás reconstruido, pero en ningún caso reinstalado. Tietjen estuvo de acuerdo conmigo entonces en que si preguntamos a Wagner qué deberíamos hacer. Nunca estaba a favor de recuperar las viejas decoraciones, sino absolutamente a favor de algo nuevo. Entonces decidimos hacerlo. En el año 33, Hitler llegó al poder y, como todos saben, era un gran fan y admirador de Wagner, y por lo tanto, una petición de Bayreuth. Mi cuñada me llevó a ver a Hitler, con quien experimenté una escena en la Cancillería del Reich. Él estaba furioso con esta petición y dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Es una locura. Es como si Richard Wagner volviera a traer en el año 33 obras del año 82 sin contar las nuevas obras. Entonces vino a mí con una pregunta, una petición y un deseo. Muy humildemente, no se puede supervisar la producción de Percival por parte de Alfred Roller, que por supuesto conoció durante sus años en Viena, escenógrafo de la Ópera de la Corte de Viena, y aprendió a apreciar. Por supuesto, Tietjen también es muy aficionado a los scooters. Todo sobre él, sobre todo su Caballero de las Rosas, me pareció fascinante. Y cuando regresé a Bayreuth, desde la Cancillería del Reich, él y Tietjen hablaron de esta idea de Alfred Rohrer. Y él dijo que era demasiado bueno que no lo hagamos. El nuevo estilo wagneriano llegó a Bayreuth con Hitler. Tenía 33 años. Hay años de inflexión. Ahí está. Eso es. Como él dijo. ¿Ha mezclado una lámpara? No, si debo continuar o no. Sí, acabo de decir de la enfermedad del scooter, por cierto, me equivoco. No lo rehizo en el 33, sino en el 34. Basil era entonces un paciente, por así decirse, que solo podía mantenerse con el alcohol
y por lo tanto, por supuesto, ya no podía trabajar adecuadamente. Su Parsevan es tan inusual que al principio Tietjen y yo no estamos nada satisfechos con él. Y su primera foto, el lago sagrado, es muy hermosa. Realmente no nos gusta el templo. El jardín está lleno de rosas brillantes y flores de plástico. Por lo tanto, en cualquier caso, no queremos reservarlo para Bayreuth. Lo único que nos preocupa ahora es lo que le pasará a Hitler. Ahora, los scooters son más respetados que todo. ¿Cómo se comportará? ¿Está de acuerdo con nosotros? Me alegra decir que estamos de acuerdo y definitivamente en nuestra posición de que la fabricación del scooter no es suficiente. Aunque la decisión puede ser difícil para él, entonces no se opuso. Así que ahora decidimos una nueva. Este es mi hijo mayor, Wieland, que recibió el premio Meistersänger hace unos años, y el Percival de Wieland se mantuvo hasta los 45 años. Ya sabes, antes teníamos muy pocos aquí. Sé que todo va más bien, o sea, no hay mucha discusión, o sea, lo que ordenó Wagner es exactamente lo que se sigue. O sea, hoy diseccionas una obra de arte como antes. Tenemos la obra de arte y la tomamos como estaba, sin tratar de incorporar la política social o las cosas que sé o cuestiones de tiempo o nada por el estilo. Al igual que tú, no lo sabías antes, no lo hicieron. Esto solo ha aparecido desde la Segunda Guerra Mundial. Al igual que usted, la gente mira las cosas intelectualmente y luego alguien trata de explicar esto, alguien trata de explicar aquello, alguien trata de explicar aquello. No vemos estos problemas. Hace 35 años, Walter Benjamin escribió 2 años después de emigrar. Esta es la estetización política que persigue el fascismo. El comunismo le respondió con la politización del arte, como escribió Canini en 1931. Debo subrayar que nunca he relacionado el arte con la política y que no estaba interesado en mi propio país o en ningún otro país. ¿No? Sí. Claro que la cuñada no está de acuerdo con el nombramiento de Tietjen. Así que decimos que traje el Albrecht negro, no, quiero decir, las cuñadas están cada vez más en contra. Por supuesto están enojados con Siegfried por haberme nombrado su sucesor. Pero quiero decir, Dios, esas son cosas que yo también hago. Entonces quiero decir, fueron a Salzburgo, sí, fueron a Salzburgo y luego a Toscanini. Así que tenía Meistersinger y Toscanini fue el culpable de que Salzburgo empezó a incluir a Wagner en el programa. No es que se fuera de aquí enojado en ese momento, pero dijo que ya no dirigió en 3 países, porque eran dictaduras, no en Italia, no en Alemania, no en Rusia, y luego primero fue a Salzburgo. Dirigió Meistersinger y allí fue incorporado a Austria. Luego fue a Lucerna, por así decirlo, el fundador de Lucerna. Pero quiero decir, no puedo mantener las cosas funcionando todo el tiempo. Bueno, vamos a terminar aquí por hoy, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso también es bueno. Sí, así que ahora realmente no sé qué hacer. No, solo necesito pensar en ello. También diría que lo haremos mañana. Ponerse al día. En orden cronológico 21. Me dejaron y pertenecen juntos. Sí, me refiero a Dios, queridos. Entonces, fricción y así como es esto.
Quiero decir, no puedo decírtelo, así que Wieland simplemente está conspirando contra nosotros. Quiero decir, no puedo decir eso como madre, no puedo decir eso. Quiero decir, eso es lo que él hizo. Él estaba en el escenario, así que él ha estado haciendo todo lo que Pretorius hizo, todo lo que Tietjen hizo, él lo hizo. No, Dios mío, claro que estoy enojado con eso, pero no me fui allí. O sea, Dios querido, yo soy Dios, o sea, eso es la brecha generacional, o sea, no estarás de acuerdo con todo lo que pides y también harás algo de otra manera. O sea, eso es solo una mueca dada. Esa es mi posición. No creo que sea tragedia en absoluto. O sea, el lobo tampoco cree que sea tragedia que te opongas a él en muchas cosas. Él no cree que sea tragedia en absoluto. Entonces, es evidente por sí mismo. Pero quiero decir, Wieland lo hizo, así que de una manera desagradable. Pero tienes que entender que no quiero mencionar eso. No, no puedes.